Bienvenidos a nuestra exploración de hoy. Vamos a hacer un viaje, ¿vale? Cerremos los ojos un momento. Estamos en Mileto, Jonia, costa de Asia Menor. Imagina, año 624 a.C., más o menos. Se siente el jaleo de los muelles, ¿verdad? Barcos descargando aceite, vino, metales que brillan al sol. Uf, y el olor, esa mezcla de sal, especias de sitios lejanísimos, madera. Exacto. Y por las calles, pues los mercaderes a gritos, regateando, y de fondo, como un run-run, los cánticos de los templos. Y ese sonido, el de los templos, es que es fundamental entenderlo. Para ellos, cualquier cosa, una tormenta, que el río crezca, la cosecha, todo era cosa de los dioses. Claro, la voluntad divina detrás de todo. Eso es. Zeus si había tormenta, Poseidón si temblaba la tierra o el mar se picaba, Deméter para las cosechas. Comprender cómo funcionaba el mundo era, pues, saberse las historias de los dioses, los mitos, quién hacía qué y por qué. Entonces, la religión no era algo aparte, estaba metida en todo. Los rituales, las fiestas. Totalmente. Eran el eje de la vida, la manera de entender tu sitio en el mundo. Pero, claro, Mileto era un puerto enorme, una ventana abierta de par en par. Y por esa ventana no entraban solo jarras de vino o aceite. ¿Qué va? Entraban historias, noticias, rumores de otros sitios. De Egipto, por ejemplo, se oía hablar de cómo medían la tierra, de geometría. Y de Babilonia, pues, secretos sobre las estrellas. Ajá, y ahí empieza a moverse algo distinto, ¿no? Ahí está la clave, yo creo. En esa mezcla tienes la religión de siempre, muy fuerte, pero a la vez ese goteo constante de gente, de ideas, por el comercio. Y bueno, gente curiosa empiezan a mirar las cosas de otra manera. A buscar patrones, quizás. Sí, a fijarse en si las cosas se repiten, en las regularidades y a hacerse otra pregunta. Ya no solo quién lo hace, sino cómo pasa. ¿Cómo funciona esto por sí mismo? Vale, pues justo ahí queremos meternos hoy. En ese momento tan crucial en Mileto, justo antes de que nazca lo que luego llamaremos filosofía occidental. Vamos a intentar captar cómo pensaban, qué influencias había, qué preguntas estaban en el aire, qué prepararon ese cambio tan bestia en cómo veían el universo. Pues empecemos por lo básico. Antes de estas nuevas preguntas, ¿cómo explicaban las cosas? Pues como decíamos, los dioses. Los mitos que conocemos por Homero o por Hesíodo en su Teogonía no eran cuentos, eran su sistema operativo, por así decirlo. El marco que lo explicaba todo. Exacto. Daban sentido, ordenaban el mundo, decían cómo tenías que relacionarte con los dioses. Un eclipse, por ejemplo, eso podía ser una señal directa, un aviso de que estaban enfadados. O una tormenta terrible, pues era Zeus o Poseidón, que estaban furiosos y actuaban. Y claro, como los dioses tenían motivaciones parecidas a las humanas, enfado, celos, amoríos, pues era una forma de entenderlo, ¿no? Aunque fueran dioses. Justo. Es lo que llamamos antropomorfismo. Pensar que los dioses tienen forma y motivaciones humanas. Luego ya vendrán filósofos como Genófanes a criticarlo a tope. Pero en ese momento, en el siglo VII a.C., era lo normal. Le daba como una cara al mundo. Una cara impredecible y a veces terrible, claro. Si el mar estaba revuelto, no era por el viento, era porque Poseidón estaba enfadado. Eso es. Lo personificaban. Y así el mundo se podía contar. Era más fácil de relacionar con la experiencia humana. Pero decías que Mileto era una encrucijada, que no estaban aislados. Los textos que hemos visto hablan mucho de conexiones con Oriente Próximo. ¿Tanto les influyó? Muchísimo. Una influencia enorme y de muchos tipos. Piensa que llevaban siglos de contacto comercial, diplomático, hasta militar. Mesopotamia, por ejemplo. Hay paralelismos que son, asombrosos, en los mitos sobre cómo se creó el mundo, los dioses. El diluvio también. También. Hay ecos clarísimos de la epopeya de Gilgamés y hasta los propios dioses. La diosa madre, la diosa del amor, Inanna o Istar en Mesopotamia resuenan un montón en Afrodita. O sea que la Afrodita que sale del mar en Chipre podría ser una especie de importación cultural. Pues todo apunta a eso. Quizá no una copia tal cual, pero sí una figura que recoge rasgos, títulos, formas de culto de diosas anteriores de Oriente. Fíjate, Chipre era un punto de paso clave.
Y algunas prácticas, como ciertos ritos de fertilidad o la prostitución sagrada que a veces se asocia a templos de Afrodita, tenían paralelos muy claros allí. Vaya. Y otra idea que parece venir de allí, súper interesante, es la de los poderes divinos como entidades casi separadas. Los de los sumerios representaban las funciones, las artes, las leyes del mundo. Y eso igual conecta con mitos griegos donde un dios pierde su poder específico temporalmente. Y todo esto se vivía, no era solo teoría. Los templos, los rituales, eran el centro de la vida. Las fiestas eran súper importantes para sentirse parte de la comunidad y para estar bien con los dioses. Entender el mundo era participar en eso. Otro punto que señalan los documentos es que era una cultura sobre todo oral. Casi todo se transmitía hablando, de memoria. ¿Eso cómo afecta a la forma de pensar? Muchísimo. El pensamiento oral es muy concreto, ligado a la situación, a la acción, a contar historias. Se piensa en acciones, en quién hace qué. Los dioses, los héroes, con sus historias, clasifican el mundo con ejemplos, no con categorías abstractas. La abstracción es más difícil si no tienes la escritura para fijar las ideas y analizarlas. Vale, o sea, tenemos esa base. Religión por todas partes, mitos complejos con influencia oriental y un pensamiento muy oral, muy concreto. Pero volvemos a los muelles. ¿Qué llegaba de Babilonia o Egipto que fuera más práctico, más científico, entre muchas comillas? Pues llegaban cosas de un valor tremendo. De Babilonia, sobre todo, astronomía. Llevaban siglos mirando el cielo, ¿eh? Sabían seguir a los planetas, predecir cuándo se moverían. Habían dividido el día en horas. Usaban el gnomon. ¿La varilla esa que hace sombra? Esa misma, para seguir al sol, saber cuándo eran los solsticios, los equinoccios. Ahí se abre una grieta. Si el cielo sigue ciclos regulares, predecibles, ¿dónde queda el capricho divino? ¿Son dioses que hacen siempre lo mismo o es que el cielo funciona así por sí mismo? La astronomía babilónica, aunque ellos la tuvieran dentro de su religión, traía esa semilla, la regularidad, el orden natural. Y de Egipto, hablabas de geometría. Sí, la geometría egipcia parece que nació por una necesidad muy práctica: medir los campos. El Nilo se desbordaba cada año y borraba las lindes. Necesitaban una forma fiable de repartir la tierra otra vez. Agrimensura, pura y dura. Eso. Y desarrollaron técnicas para calcular áreas, volúmenes, que también usaban para construir sus templos y pirámides, claro. Era una geometría muy práctica, pero llevaba dentro la idea de que el espacio se puede medir, que tiene reglas, proporciones. Y bueno, también la influencia del arte egipcio se notaba en Grecia, a través de sitios como Creta o Chipre. Y nos quedan los fenicios, los grandes navegantes. Cierto. A ellos se les atribuyen técnicas de navegación mejores. Hay una historia, igual es leyenda, pero es significativa, que relaciona a Tales de Mileto, del que a veces se dice que tenía ascendencia fenicia, aunque no está claro, con enseñar a los griegos a usar la osa menor para navegar, que era más fiable que la osa mayor que usaban otros. Que fuera Tales o no, la idea es que el conocimiento circulaba. Exacto. Refleja la fama de los fenicios y lo crucial que era navegar bien. ¿Y cómo se movían todas estas ideas? No sería en plan conferencia académica, ¿no? Que va, que va. Los canales eran súper variados y muy vivos. Comerciantes, marinos, fundamental. Llevaban y traían de todo: mercancías, historias, técnicas. Pero había más. Sabemos de mercenarios griegos, jonios y carios, de la zona de Mileto, que lucharon fuera. En Egipto, por ejemplo, con el faraón Psamético I. Anda. O sea que veían otras culturas de primera mano. Claro, veían otras tecnologías, otras formas de organizar la vida, el mundo, y volvían con eso en la cabeza. Y además, los propios griegos, y los de Mileto en particular, fundaron colonias y puestos comerciales por todo el Mediterráneo. Naucratis, en Egipto, es un ejemplo clave, fundada en gran parte por gente de Mileto. Imagínate ese sitio. Un hervidero de culturas, griegos, egipcios, un laboratorio de intercambio total. Y aquí es donde se pone interesante de verdad. ¿Cómo conectamos todo eso? El puerto, navegar, el contacto con otros, los saberes prácticos, con ese cambio de mentalidad, con esas preguntas nuevas. Pues la conexión es directa. Fundamental. Piensa en lo que hacían en Mileto, navegar y comerciar por mar.
Eso te obliga, quieras o no, a observar la realidad de forma atenta, práctica. Tienes que saber de vientos, de corrientes, de estrellas para no perderte por la noche. Tienes que conocer rutas, puertos. Claro, podías rezarle a Poseidón, pero más te valía saber leer el cielo. Exacto. La observación directa, la necesidad de que las cosas funcionen en la práctica. Eso fomenta una mentalidad más empírica, ¿no? No puedes jugarte el barco y la vida solo con mitos. Necesitas saber cosas fiables del mundo real. Justo. Y esa necesidad de fiabilidad choca con la idea de dioses caprichosos. Si las estrellas siguen siempre las mismas rutas, usarlas para navegar significa que confías en un orden estable, no en el humor de los dioses del sol o la luna. Además, ver a otros pueblos con sus propios dioses, sus propias explicaciones, te haría dudar de si las tuyas son las únicas válidas, supongo. Claro, relativiza tus creencias. Ver que los egipcios, los fenicios, los babilonios tienen sus dioses, sus mitos y sus sociedades funcionan. Pues te hace pensar. Y luego el propio comercio. Calcular, pesar, medir, hacer contratos. Todo eso exige precisión, objetividad. Pensar de forma un poco más abstracta. Y la agricultura, aunque fuera menos importante que el comercio, también exige observar ciclos. Sin duda. Entender las estaciones, la relación entre el sol, la lluvia, las cosechas, implica ver regularidades. Y no hay que olvidar el factor social y económico. Mileto era rica gracias al comercio. Eso permitió que hubiera gente con tiempo libre, con ocio, la scolé griega, para dedicarse a pensar, a darle vueltas a las cosas. Y la ciudad misma, las plazas, los gimnasios, facilitaban hablar, discutir, intercambiar ideas. Entonces, observar todos esos ciclos, día y noche, las lunas, las estaciones, las estrellas moviéndose igual, empieza a pintar un cuadro de un universo ordenado, quizás demasiado ordenado para ser solo el escenario de los caprichos divinos. Esa es la tensión que va creciendo, la sensación de que hay un cosmos, un orden, que en griego significa orden, pero también armonía, belleza, en el universo. Un orden basado en cosas que se repiten, que se observan y que, como empezaban a sospechar, quizás hasta se pueden predecir. Y eso choca con la idea de dioses que hacen lo que quieren cuando quieren. Claro. Ahí empiezan las preguntas incómodas, las grietas en el sistema de los mitos. Justo. No es que dejaran de creer en los dioses de un día para otro, ni mucho menos, pero sí podían surgir dudas. ¿Por qué este mito dice una cosa y este otro dice otra? ¿Por qué algunas cosas parecen seguir siempre la misma pauta? ¿Son suficientes las historias de siempre para explicar lo nuevo que vemos o lo que nos cuentan que saben en Babilonia? El mito empieza a quedarse corto para explicar una observación más detallada. Y eso lleva al cambio de pregunta clave. De preguntar quién lo hace a empezar a investigar cómo y por qué pasa, pero buscando la explicación en la naturaleza misma. Es el salto. El despertar de la razón, del logos, buscando explicaciones dentro del mundo, no fuera, en los dioses. Es cuando la naturaleza, la physis, que al principio significaba nacer, crecer, empieza a verse no como actos sueltos de los dioses, sino como un todo conectado, un sistema que funciona por sí mismo y que la mente humana puede intentar comprender. La naturaleza se convierte en el gran misterio a explicar. Mencionaste antes la escritura. Aunque poca gente la usara al principio, ¿cómo pudo ayudar en esto? Pues la escritura alfabética que los griegos adaptaron daba herramientas nuevas. Podías fijar el pensamiento, sacarlo del río de la palabra hablada. Un texto lo puedes releer, analizar, comparar con otro. Te permite verlo desde fuera, ¿no? Eso es, facilita pensar en abstracto, crear conceptos generales y criticar las tradiciones de forma más sistemática. Puedes poner un mito al lado de otro por escrito y ver las contradicciones más fácil que si solo los tienes en la memoria. Así que la escritura, aunque no fuera la única causa, sí fue seguramente un catalizador importante para ese pensamiento más abstracto, analítico y crítico que necesita la filosofía. Vale, resumiendo. Mileto, sobre el 624 a.C., es un sitio increíble. Puerto cosmopolita, rico, todavía muy metido en sus mitos y su religión, pero a la vez recibiendo ideas y saberes de Oriente. Un lugar donde la vida diaria, sobre todo la del mar, te empuja a observar la naturaleza. Y en ese caldo de cultivo empiezan a surgir preguntas que los mitos ya no responden del todo bien. Exactamente. Ese es el escenario. Y en el centro de esa historia, claro, una figura. Tales. Tales de Mileto.
Las fuentes lo sitúan naciendo alrededor del 624 a.C., hijo de Examias y Cleobulina. En una familia probablemente acomodada, quizá incluso con raíces fenicias, se comenta. ¿Qué sabemos o qué podemos intuir de Examias y Cleobulina? El relato tradicional los pinta casi como arquetipos, ¿verdad? Sí, a ver, las reconstrucciones se basan en fragmentos, en tradiciones posteriores, pero dibujan un cuadro muy, muy sugerente. Examias, el padre, se suele asociar al mundo práctico. Al negocio, digamos. Podríamos decir eso. Pensemos en un comerciante, o quizá un artesano con éxito, en una ciudad portuaria como Mileto. Alguien que, cuya prosperidad depende de entender las rutas marítimas, de predecir el tiempo, de conocer los ciclos naturales. Una mentalidad basada en la observación directa, en lo útil, en lo tangible. Una figura muy conectada a la realidad material de Mileto, a su motor económico, claro. Y por otro lado tenemos a Cleobulina, la madre. A ella se le atribuye representar la conexión con la tradición religiosa, con el mundo de los mitos. La que contaba las historias de los dioses. Probablemente. Sería ella quien le contaría las historias de los dioses olímpicos, las narraciones sobre el origen del mundo, que Hesíodo había codificado no mucho antes en su Teogonía. Esa era la explicación del cosmos aceptada. Entonces, Tales crece en una encrucijada, incluso dentro de casa. Por un lado, la necesidad de observar, de entender el mundo para vivir y prosperar, el padre. Ajá. Y por otro, las explicaciones heredadas, la fe en los dioses que ordenan el universo, la madre. ¿Qué tensión tan productiva debió ser esa? Precisamente. Esa dualidad familiar es un reflejo perfecto de lo que pasaba en la propia Mileto. La religión griega, aunque estaba por todas partes, tenía sus particularidades. ¿En qué sentido? Pues no existía un libro sagrado único, como en otras culturas, ni tampoco una casta sacerdotal con un poder dogmático absoluto que impidiera cualquier cuestionamiento. Se cumplían los ritos, claro, se honraba a los dioses, pero parece que había cierto margen para la especulación, para que la curiosidad buscara otras vías sin que se viera directamente como una herejía. Y esa curiosidad tenía dónde alimentarse, en la propia ciudad. Mileto no era un pueblito aislado, ni mucho menos. En absoluto. Era una de las polis jónicas más importantes, y rica. Estaba en la costa de Anatolia, lo que hoy es Turquía occidental. Un centro neurálgico, un nodo comercial y marítimo de primer orden. Se dice que tenía hasta 4 puertos naturales. Imagina el flujo constante, barcos, mercancías exóticas, marineros de todas partes del Mediterráneo oriental. Y más allá, un verdadero crisol de culturas, como se suele decir. ¿Pero qué implicaciones concretas tenía eso para alguien como Tales, que crecía allí? Pues implica una exposición constante a la diversidad, oír lenguas diferentes, ver costumbres distintas, escuchar relatos de otros dioses, de otras cosmologías. Te abre la mente, claro. Exacto. La cosa es que no tenemos diarios ni cartas de su niñez. Los registros directos, que son inexistentes. Exacto. Entonces, ¿cómo podemos siquiera intentar entender qué encendió la chispa de esa curiosidad tan legendaria? Y justo en ese lugar, en ese momento. Pues es el gran desafío, ¿verdad? Y también lo fascinante de este ejercicio. No buscamos hacer una biografía imposible, claro. No, claro. Sino más bien reconstruir el ecosistema, digamos. Tenemos fuentes que describen Mileto en esa época, la época arcaica, su cultura, su economía, su vida intelectual que empezaba a moverse. Ajá. Y por otro lado tenemos las ideas que, mucho más tarde se atribuyeron a Tales. Claro. Entonces, cruzando estos datos, pues podemos pintar un cuadro, bastante verosímil del caldo de cultivo donde pudo germinar su pensamiento. Es una reconstrucción, como dices, contextual. Casi detectivesca. Exacto. Esa es un poco nuestra misión hoy, ¿no? Indagar en esas condiciones. El ambiente, las ideas que flotaban, las prácticas de cada día, que pudieron empujar a un niño a mirar el mundo de una forma distinta. A preguntar por qué. Eso es, a preguntar por qué de un modo nuevo, buscando explicaciones, más allá de los mitos de siempre, y sentando, quizás sin darse cuenta, las bases de lo que hoy llamamos filosofía. ¿Y ciencia? Nada menos. Pues vamos a sumergirnos en esa Mileto arcaica. Pues sí. El mundo se explicaba, con las historias de los dioses, de los héroes. Correcto. Estamos en plena transición. Una transición lenta, compleja.
de lo que se suele llamar el mito al logos. El famoso paso del mito al logos. Eso es. La cultura era fundamentalmente oral. La memoria colectiva, las normas sociales, la explicación del origen del universo, de los fenómenos naturales, todo se transmitía así, a través de poemas épicos, los atribuidos a Homero, a Hesíodo. Claro, la Ilíada, la Odisea, la Teogonía. Exacto. La Teogonía de Hesíodo, por ejemplo, que cuenta el nacimiento de los dioses y del cosmos, el mundo se entendía narrativamente, a través de estas grandes historias compartidas por todos. Y mientras estas historias seguían ahí, muy vigentes, otros factores estaban empujando hacia otra forma de pensar. Más analítica, quizás. Más abstracta. Mencionabas antes el alfabeto. Sí. La adopción del alfabeto fenicio, adaptado al griego, fue un cambio tecnológico, aunque su difusión fue gradual. La oralidad siguió dominando mucho tiempo. Claro. Pero pasar de una cultura basada en el sonido, en la memoria auditiva, a una que empieza a fijar el pensamiento en signos visuales, pues fomenta, según dicen algunos estudiosos, una mayor capacidad de análisis, de objetivar el lenguaje. ¿Y el pensamiento mismo? Es como si al escribir una idea pudieras mirarla desde fuera, examinarla, descomponerla, de una manera que es más difícil cuando solo fluye en el habla. Exacto. Y otro factor clave fue la introducción de la moneda acuñada, probablemente importada de Lidia, ahí al lado en el siglo VII a.C. Más allá de su función económica, que es obvia, la moneda representa un sistema abstracto de valor, universal. Claro, te obliga a pensar en equivalencias, en cantidades, en abstracción pura, desligada de los objetos concretos que se intercambian. Interesante. Y no podemos olvidar la política, la vida en la polis, la ciudad-estado griega, con sus asambleas, los debates públicos, la necesidad de crear leyes escritas para regular la convivencia. Fundamental, aunque la democracia como la entendemos llegaría más tarde, ¿eh? Sí, claro. Pero la propia estructura de la polis fomentaba la argumentación, la persuasión racional, la crítica de las propuestas de unos y otros. Las leyes escritas, además, requerían claridad, coherencia, un pensamiento más ordenado que las costumbres transmitidas oralmente. Tenía sentido. Y Mileto, con su prosperidad, su diversidad, su relativa autonomía y esa mezcla de tradición e innovación, pues era un laboratorio perfecto, ideal para que estas nuevas formas de pensar echaran raíces. En ese caldo de cultivo tan estimulante, ¿cómo imaginamos la formación de un niño como Tales? ¿Qué tipo de educación podía recibir alguien, de una familia que suponemos acomodada? Lo que los griegos llamarían más tarde paideia, esa formación integral del ciudadano, estaba apenas esbozándose. No había un sistema educativo público, estandarizado como hoy. Claro. Pero sí sabemos que existían maestros locales, privados. Un niño como Tales, pues probablemente aprendería a leer y escribir, habilidades que aún no eran universales, y que requerían esfuerzo aprenderlas. Lo cual ya le daría acceso a un mundo diferente, ¿no? Al de la pura oralidad, aunque ésta siguiera siendo, central. Desde luego. Además, recibiría nociones de matemáticas elementales, cálculo básico, quizás algo de geometría práctica. Ajá. Y de astronomía. No olvidemos que Mileto era un puerto. Saber algo de los astros para orientarse, de números para comerciar, era conocimiento útil. Directamente aplicable. Tenía una utilidad inmediata. Exacto. Junto a esto, la base cultural seguía siendo la poesía. Homero y Hesíodo eran los libros de texto fundamentales, digamos. Modelos de lenguaje, de valores, de conocimiento del mundo. Mítico, claro. Claro. También la gimnasia, importante para la formación física del ciudadano. Y quizá, los rudimentos de la retórica, el arte de hablar en público. Y las habilidades manuales, aprender un oficio. En general, para las clases altas, el trabajo manual no era el ideal. Se valoraba más el ocio, la escolé, de donde viene nuestra palabra escuela. Curioso, entendido como tiempo libre para la política, la guerra, la reflexión, la contemplación, aunque Tales, curiosamente, parece que también tuvo una faceta práctica. Técnica. Según algunas anécdotas que se cuentan de él. Interesante. Pero más allá de lo que pudiera enseñarle un maestro, el entorno mismo de Mileto sería una escuela constante, ¿no? Para una mente observadora. Me imagino a ese niño, a Tales, fascinado por el puerto, por el mar,
Exactamente. Para una mente despierta, Mileto era un festín de estímulos. Vivir junto al mar Egeo implica observar las mareas, las olas, el ciclo del agua de forma muy directa. Claro, ver los barcos llegar y partir, dependiendo de los vientos. Observar los ciclos naturales. El sol, que marca los días. La luna, con sus fases, que marcan los meses. Las constelaciones, que giran en la noche y marcan las estaciones. Fenómenos cotidianos, sí. Pero para alguien que empieza a preguntar por qué, son misterios. Misterios que esperan una explicación. Y esas preguntas infantiles que quizá todos nos hemos hecho alguna vez, ¿no? Como, ¿por qué el sol sale por allí y se pone por allá? ¿Por qué la luna cambia de forma? En su caso, parece que no se conformó con las respuestas míticas de siempre. Esa es la clave. La observación atenta del entorno. ¿Cómo podía un niño como Tales desarrollar esa curiosidad simplemente mirando? Viendo patrones, quizás. Claro, viendo patrones. El sol siempre sale por el este, las estaciones se repiten, ciertos vientos traen lluvia. La naturaleza, aunque a veces parezca caótica, muestra regularidades. Y quizás él empezó a fijarse más en esas regularidades que en las historias de dioses caprichosos. Además de la observación directa, estaba el factor humano del puerto. Los relatos de comerciantes, de viajeros que mencionabas antes. Historias de Egipto, de Babilonia. Imaginemos a ese niño, escuchando en el ágora o en el puerto, cuentos sobre el Nilo, ese río increíble que crecía en verano, sin lluvias aparentes. Un misterio total para ellos. Claro, historias sobre cómo los babilonios predecían los movimientos de los astros, o cómo los egipcios construían monumentos gigantescos con una precisión asombrosa. Yeah. Esas narraciones de otros mundos, con otras costumbres, otros conocimientos, debieron ser un revulsivo. Alimentaban la imaginación, sí, pero sobre todo podían generar una comparación, ¿no? Si ellos lo explican así y nosotros asá. Exacto. ¿Cuál es la explicación correcta? ¿Hay otra forma de entenderlo? Cuestionaban implícitamente la universalidad del propio mito local. Es el germen del relativismo cultural, ¿no? Que puede llevar a buscar verdades más allá de las convenciones de tu propio pueblo. ¿Podría ser? Entonces, ¿cómo conectamos esa curiosidad infantil, nutrida por la observación, por las historias exóticas, con las ideas revolucionarias que se le atribuyen a Tales? ¿Cómo se pasa de ser un niño preguntón a ser, el primer filósofo? El salto cualitativo, aunque es especulativo en los detalles, claro, parece residir en empezar a buscar explicaciones dentro de la propia naturaleza, de la physis, utilizando la razón y la observación, el logos. En lugar de recurrir siempre a los dioses. Exacto. En lugar de recurrir sistemáticamente a agentes divinos externos. El pensamiento mítico personifica las fuerzas naturales. El mar es Poseidón, el cielo es Zeus, y sus acciones responden a voluntades, a veces arbitrarias, parecidas a las humanas. Si hay una tormenta, es porque un dios está enfadado. Claro, lo cual en cierto modo cierra la puerta a buscar una causa natural, predecible. Si depende del humor de un dios, pues ya está. Ahí está la ruptura. Tales, influido quizás por esa mentalidad práctica observacional que veía en los navegantes o en los relatos sobre egipcios y babilonios, empieza a preguntarse, ¿y si la explicación no está en los dioses, sino en el propio funcionamiento del mundo? Interesante. ¿Y si hay un principio material subyacente? Una sustancia básica de la que todo proviene y a la que todo vuelve. Busca patrones, regularidades, relaciones causa-efecto observables. Como lo de las crecidas del Nilo que comentabas. Exacto. Cuando intenta explicar las crecidas del Nilo, no invoca a dioses fluviales. Propone una causa natural. Los vientos etéseos, que soplan en verano, y frenarían la desembocadura del río, provocando su desbordamiento aguas arriba. Que igual la explicación era errónea, sí. Pero el método es radicalmente nuevo. Claro, el enfoque. El enfoque es lo revolucionario. Pero, ¿qué hay de esa otra afirmación que se le atribuye? Esa que es mucho más extraña. Todo está lleno de dioses. O que el alma, la psique, lo impregna todo. Sí. ¿Cómo encaja eso con un pensador que busca causas naturales? Suena casi contradictorio. Es una frase enigmática, ¿sí? Transmitida también por Aristóteles. Y ha generado muchísimas interpretaciones, claro. Me imagino. Una posibilidad es que no se refiera a los dioses olímpicos, a los de la mitología tradicional.
podría surgir de la observación de fenómenos que parecían indicar una fuerza vital intrínseca en cosas aparentemente inanimadas. ¿Cómo qué? El ejemplo clásico es el imán, la piedra imán que atrae al hierro sin contacto aparente, como si tuviera un poder propio, ¿no? Ya, como magia. O el ámbar, electrón en griego, de ahí viene electricidad, que al frotarlo atrae pequeñas partículas como pajitas o hilos. Fuerzas invisibles, sí, inexplicables con la física de la época, que podrían interpretarse como una señal de vida o de alma en esos materiales. Posiblemente. Quizás Tales interpretó estas fuerzas como evidencia de que la psique, entendida no tanto como alma inmortal, sino como principio de movimiento, de vida, no era exclusiva de humanos y animales, sino que estaba presente en toda la naturaleza, incluso en piedras o metales. O sea, ¿no serían dioses personales como Zeus o Apolo? No, probablemente no, sino una especie de animismo filosófico o hilozoísmo. La materia misma estaría viva, animada. Vaya. Es un pensamiento fascinante porque muestra muy bien esa transición, ¿sabes? Busca la explicación en el fenómeno natural, el imán, el ámbar, pero la naturaleza de esa fuerza interna sigue siendo un tanto... Misteriosa, casi divina, sí, pero en un sentido impersonal. Panteísta, quizás. Es como si su observación le llevara a ver el mundo como un organismo vivo, activo en todas sus partes, no una colección de objetos inertes gobernados desde fuera. Podría ser una interpretación. Su infancia, entonces, sería ese periodo crucial donde la observación atenta, la curiosidad innata, chocaron con las explicaciones míticas heredadas. Y de ese choque, alimentado por las noticias de otras culturas, pues surgieron preguntas radicalmente nuevas. Podríamos verlo así, sí. Una mente que empieza a conectar los puntos de forma diferente. Que no se conforma con el siempre ha sido así o es voluntad de los dioses. Busca otra cosa. Busca patrones, regularidades, causas naturales. Hay una tradición que nos cuenta que sentía que sus preguntas más hondas necesitaban otra perspectiva. Quizá un saber más antiguo, ¿no? Más conectado con los grandes ciclos de la vida, del cosmos. Y ahí es donde entra Egipto en escena. Dirige su mirada al sur, a esa tierra legendaria. Y esa es la gran cuestión. ¿Qué buscaba Tales allí? ¿Qué tipo de conocimiento, diferente al que ya existía en Jonia, pudo atraerle tanto? ¿Era un viaje para encontrar secretos filosóficos? ¿O algo más práctico, más tangible? Y, a ver, conviene empezar aclarando algo importante. A pesar de todo lo que se ha dicho, no tenemos pruebas sólidas de que Egipto transmitiera a Grecia, digamos, un cuerpo de filosofía especulativa, al estilo de Platón o Aristóteles, para entendernos. O sea que los grandes filósofos griegos posteriores no hablan de una deuda filosófica directa con Egipto. No lo mencionan así, pero lo que sí parece mucho más probable y casi seguro, por el contacto que había, es una influencia en conocimientos prácticos. Hablamos de matemáticas aplicadas, geometría, astronomía, áreas donde el saber egipcio era, antiquísimo, muy respetado y sobre todo se veía que funcionaba, era eficaz. Entendido. Entonces, no buscamos una escuela filosófica egipcia que enseñara a Tales tal cual. Es otra cosa. Exacto. Mileto era un hervidero de este nuevo pensamiento crítico, naturalista. Y ahora, el contraste. Egipto, una civilización de milenios, organizada en torno al Nilo, claro. Su saber no era tanto de especular, sino profundamente práctico, orientado a resolver problemas concretos, a mantener la estabilidad. Y donde destacaron muchísimo fue en la geometría, ¿verdad? Muchísimo. Pero ojo, no la geometría deductiva que conocemos por Euclides siglos después. Era una geometría del terreno, una herramienta para la vida diaria. Su desarrollo estaba totalmente ligado a la necesidad de medir y delimitar las tierras fértiles cada año, después de la crecida del Nilo. Imagínate. Madre mía, es que es impresionante pensar en la escala, la importancia vital de eso. Cada año, el río borraba las lindes. Y cada año había que redibujar el mapa de la riqueza del país, con precisión. Sin eso, la base de su agricultura, los impuestos, la organización social, se venía abajo. Usaban cuerdas, estacas, métodos para calcular áreas, todo con un fin práctico inmediato. Totalmente. Y esto demuestra una confianza enorme en la capacidad humana de poner orden.
un orden medible sobre un fenómeno natural que parece caótico. Para alguien como Tales, ver esa aplicación sistemática de la geometría a esa escala y con tanto éxito debió ser, una revelación. Exacto. Quizá le hizo pensar, si la geometría ordena la Tierra, ¿no podría un principio racional parecido ordenar todo el cosmos? Pero, ¿era solo técnica o había algo más? ¿Intuían los egipcios principios generales detrás de sus métodos? Buena pregunta. No tenemos tratados teóricos egipcios como los griegos, eso es verdad. Pero la consistencia, la sofisticación de sus métodos sugiere que entendían relaciones espaciales profundas, aunque no lo expresaran como teoremas abstractos. Su enfoque era empírico, utilitario, pero funcionaba, y muy bien. Y algo parecido pasaba con la astronomía, supongo. Muy parecido. Desarrollaron una capacidad de observación del cielo notable. Seguían las estrellas, como Sirio, para predecir con una exactitud asombrosa la llegada de la crecida del Nilo, que era el evento clave del año para ellos. También usaron la astronomía para crear calendarios, claro. Uno civil de 365 días, otros lunares para temas religiosos. Fundamental para planificar la agricultura, las fiestas, la administración. De nuevo, un conocimiento aplicado. Directamente conectado a las necesidades de la civilización y a la regularidad de los ciclos, naturales y divinos. Aquí la conexión con el pensamiento griego parece, más directa. Los griegos también miraban al cielo buscando un orden, un cosmos. Pensemos, aunque sean posteriores a Tales, en los pitagóricos. Su idea de la armonía de las esferas, esa creencia de que los planetas se movían con proporciones matemáticas perfectas. Una música celestial, sí. La pregunta es, ¿pudo esa capacidad predictiva de la astronomía egipcia, aunque fuera para fines prácticos y religiosos, reforzar en los griegos la idea de que el universo no era un caos? Claro. Sino un todo ordenado y crucialmente comprensible usando la observación y la razón matemática? Claro. O quizás la diferencia clave estaba en cómo interpretaban ese orden, ¿no? ¿A qué te refieres? Bueno, los egipcios lo veían como manifestación de la voluntad divina, del Maat, el orden cósmico y social, mientras que los griegos empezaban a verlo como una estructura racional inherente al universo mismo. Ah, entiendo. La interpretación cambiaba. Esa distinción es probablemente clave, sí. Y para entender cómo se guardaba y transmitía este saber en Egipto y su conexión con lo divino, hay que hablar de los sacerdotes. Se les llamaba Hem-Necher, servidores del dios. No eran solo gente de rituales, eran los guardianes de gran parte del saber. Matemáticas, astronomía, medicina, escritura. ¿Y dónde se aprendía todo eso? El conocimiento se cultivaba en instituciones ligadas a los grandes templos, las famosas casas de la vida, Per Ang. Eran mucho más que escuelas, ¿eh? Eran bibliotecas, archivos, centros donde se copiaban textos, lugares de aprendizaje avanzado, centros intelectuales en toda regla. Vaya. Y fíjate qué interesante, el acceso a este saber y al sacerdocio estaba muy regulado, requisitos estrictos de pureza ritual. ¿Cómo qué? Pues baños frecuentes en los lagos sagrados de los templos, vestir de una forma específica, incluso no tener defectos físicos. No era simple formalidad. Refleja una idea donde el conocimiento correcto, la pureza ritual y la capacidad de conectar con lo divino estaban unidos íntimamente. La precisión en el cálculo o la observación era parte de mantener el Maat. Y para eso, el conocedor tenía que estar preparado, en una condición especial. El saber no estaba separado de la ética, del ritual. Exacto. Esa integración es fascinante y marca un contraste enorme con lo que empezaba a pasar en Grecia. En Egipto, el templo era lugar de oración, sí, pero también motor económico, centro administrativo, archivo de saber técnico. La misma geometría que medía los campos se usaba para diseñar los templos con orientaciones astronómicas perfectas. Y la astronomía, que predecía la inundación, fijaba el calendario religioso, todo al servicio de mantener el Maat, orden, verdad, justicia, equilibrio cósmico. Un concepto fundamental para ellos. Y el garante último de ese orden era el faraón, considerado un dios en la tierra, el puente entre lo humano y lo divino. El saber era poder,
pero un poder integrado en una visión religiosa del mundo. Justo. Y para un griego, como Tales, acostumbrado al ambiente más secularizado, de debate abierto, que empezaba a surgir en Jonia, esta fusión egipcia de lo práctico, lo técnico-científico y lo sagrado debió ser impactante. Claro, mientras en Grecia empezaba a separarse la filosofía natural del mito, en Egipto parecían unidos inseparablemente. El conocimiento tenía una función social y cósmica clara: preservar el orden divino. No era, principalmente al menos, una búsqueda desinteresada de la verdad abstracta. Entonces, si intentamos imaginar qué se llevó Tales de Egipto, ¿no sería una filosofía como la suya, especulativa sobre el origen de todo? Probablemente no. Lo que sí pudo encontrar fue un modelo increíble, milenario, de cómo la observación sistemática y el cálculo riguroso, geometría, astronomía, podían usarse para predecir fenómenos, organizar la sociedad, en fin, para ordenar el mundo a gran escala. Pudo ver el método en acción, la eficacia de un saber al servicio de la vida. Una demostración palpable de que el mundo respondía a una regularidad y se podía comprender y gestionar con técnicas racionales. Pero, ¿no chocaría esa visión tan integrada, tan religiosa, con la mentalidad griega emergente? Es una objeción lógica. ¿Se podía traducir ese saber práctico, tan ligado al Nilo y a los dioses egipcios, al marco de un griego que buscaba principios universales abstractos? A ver, la traducción no sería directa, ni fácil. Tales no iba a importar el sistema egipcio tal cual, obviamente. Pero el impacto pudo ser más a nivel de Inspiración. método. Ver que una civilización tan antigua y prestigiosa basaba su estabilidad en aplicar la geometría y la astronomía pudo reforzar su idea de que la clave estaba en la razón, la observación, la matemática. Pudo enseñarle el poder de medir, de predecir. Y el propio viaje, la experiencia de navegar, de ver otras estrellas, otra cultura tan diferente pero tan organizada, eso también pudo ser un catalizador. Como sugiere esa idea de que quizás en el barco, mirando el agua que él traía origen de todo, reflexionó sobre cómo el conocimiento también fluye, viaja. Muy bien, pues empecemos por una cuestión que parece básica, ¿no? Se dice que Egipto custodiaba sus saberes más profundos, celosamente, sobre todo los ligados a la religión, a la escritura sagrada, ciertas técnicas avanzadas. Entonces, ¿cómo pudo Tales, un griego de Jonia, un extranjero al fin y al cabo, aprender de sacerdotes y escribas? No me suena que le abrieran las puertas de sus bibliotecas secretas así como así. Es una pregunta clave, sí. Y la respuesta, probablemente no está en una educación formal, tipo academia. Es verdad que el acceso al núcleo del saber, al teológico, al ritualístico, era muy restringido. Sin embargo, Egipto era también un centro, muy cosmopolita. Había mucho intercambio comercial, cultural, sobre todo en las zonas del delta. No era una sociedad cerrada herméticamente y existían centros de conocimiento importantes, las famosas casas de la vida, que funcionaban como archivos, bibliotecas, talleres de copia, lugares de un prestigio intelectual enorme. Ya, pero ¿tendría acceso un visitante griego a esos lugares? ¿Así, directamente? A los secretos más guardados. Pues es improbable, la verdad. Pero el aprendizaje de Tales seguramente fue mucho más empírico. Más basado en la experiencia directa, ¿sabes? Pensemos en la observación participante. Hay fuentes antiguas, como Pánfila, que mencionan que pasó tiempo con sacerdotes egipcios. Pero no imaginemos clases magistrales, ¿eh? Quizás era más acompañar a escribas mientras medían terrenos después de las crecidas del Nilo. Ahí vería la geometría en acción, aplicada a problemas prácticos, vitales para ellos. Exacto. Claro, verlo hacer o presenciar cómo los sacerdotes usaban instrumentos para alinear los templos con ciertos eventos astronómicos. La precisión matemática egipcia no era solo teoría, ¿eh? Estaba grabada en piedra y en la gestión diaria del reino. Tales, como comerciante o viajero curioso, inteligente, pudo aprender muchísimo simplemente observando con atención cómo funcionaba esa sociedad, cómo medían, cómo construían, cómo registraban. No necesitaba descifrar los jeroglíficos más complejos para captar los principios prácticos que había detrás. Viendo la aplicación constante de esos principios. Y hablando de aplicaciones prácticas,
y además monumentales, llegamos a la anécdota más famosa de Tales en Egipto, la medición de la altura de la Gran Pirámide de Giza. Menudo reto. Y la leyenda dice que lo hizo sin escalarla, solo con ingenio. Esto suena casi a truco de magia. Pero supongo que hay una base racional, ¿no? ¿Cómo lo hizo realmente? ¿Se sabe? Efectivamente. Es una de las historias más emblemáticas, sí. Y que mejor ilustra esa conexión entre observación, geometría y resolver problemas. El método que se le atribuye se basa en un principio geométrico fundamental, la semejanza de triángulos. Y esto potenciado por una observación física, que los rayos del Sol llegan a la Tierra de forma, prácticamente paralela. Vale, semejanza de triángulos. ¿Y eso cómo se aplica a una mole como la pirámide? A ver. Pues la idea es comparar la sombra de la pirámide, que es enorme, pero se puede medir en el suelo, con la sombra de un objeto de altura conocida. La tradición dice que usó su propio bastón. Ajá, su bastón. Clavó el bastón vertical en la arena y esperó. Una de las versiones más citadas, sugiere que esperó al momento exacto del día en que la longitud de la sombra de su bastón era exactamente igual a la altura del bastón. En ese preciso instante, como los rayos del sol inciden con el mismo ángulo sobre el bastón y sobre la pirámide, la longitud de la sombra de la pirámide también tenía que ser igual a su altura. Solo tenía que medir la longitud de la sombra de la pirámide en ese momento, sumarle la mitad de la base para llegar al centro teórico y ya está. Tenía la altura. Ingenioso, la verdad. Aprovechar justo ese instante en que la proporción es 1:1. Muy listo. Exacto. Y hay otra variante, quizá más general, aplicable en cualquier momento. A ver. Consistiría en medir en el mismo instante la altura del bastón, la longitud de su sombra y la longitud de la sombra de la pirámide, más la mitad de la base, claro. Conociendo 3 de esos valores, puedes establecer una proporción. Muy sencillo. La altura de la pirámide es a su sombra, como la altura del bastón es a la suya. Una regla de 3 simple, vamos. Es fascinante, pero aquí me surge una duda. ¿Fue Tales quien descubrió este principio de semejanza allí mismo o estaba aplicando algo que ya existía, quizá incluso entre los propios egipcios? A veces se habla de conocimientos matemáticos egipcios previos, ¿no? Es una pregunta muy pertinente, sí, y es difícil saberlo con certeza. Si él descubrió el principio abstracto de la semejanza allí, o si ya traía ideas de geometría desde Jonia y en Egipto encontró, el campo de aplicación perfecto, la inspiración. Lo que sí sabemos es que los egipcios tenían conocimientos geométricos y matemáticos muy avanzados para su época, aunque enfocados sobre todo a la práctica, construcción, agrimensura, cálculo de volúmenes. Por ejemplo, conocían y usaban algo llamado sect, que era básicamente una medida de la pendiente de la cara de una pirámide. Una especie de cotangente primitiva, digamos, fundamental para mantener la inclinación correcta al construir. El sect. Sí. Así que es muy posible que Tales no partiese de cero, ¿eh? Pudo haber aprendido o haberse inspirado en métodos locales. Sin embargo, lo realmente revolucionario es la implicación filosófica. Es la demostración palpable de que la razón humana, armada con principios abstractos como la geometría, puede desentrañar, puede medir el mundo físico. Incluso lo monumental, lo inaccesible. Es un paso simbólico desde una comprensión puramente práctica o mítica hacia una explicación basada en principios racionales, universales. Ya no es solo cómo se construye, sino cómo se entiende mediante la razón. Qué interesante esa conexión con la SEC, no lo sabía. Entonces, no solo la observación de las técnicas, sino posiblemente un diálogo con el saber local. Entendido. Bien, hemos hablado de geometría monumental. Pero Egipto era mucho más que pirámides, claro. Era una civilización definida por el ritmo anual del Nilo y bajo un cielo estrellado que observaban con muchísimo detenimiento. Más allá de la geometría pura, ¿qué impacto tuvo en Tales observar estos grandes ciclos naturales? Un impacto enorme, seguramente. Piensa en el Nilo. Para los egipcios el río no era solo agua, era la vida misma. Su ciclo anual de inundación, crecida, retirada, marcaba el calendario agrícola, la economía, la estructura social entera. Aprender a leer el Nilo, a predecir sus crecidas con los nilómetros, era fundamental, y esto, para un observador atento como Tales, ofrecía una lección poderosísima. La naturaleza, al menos en sus grandes manifestaciones, no es caótica, no es puramente arbitraria.
Sigue patrones regulares, cíclicos, medibles y, crucialmente, predecibles. Claro, ver ese orden natural a una escala tan vital debió ser revelador. No un capricho divino inescrutable, sino un fenómeno observable y, hasta cierto punto, comprensible. Exactamente. Y algo parecido pasa con la astronomía. Los egipcios eran maestros observando el cielo. Usaban los astros para fijar su calendario, ¿sabes? Basado en la aparición helíaca de la estrella Sirio, que coincidía con la crecida. También para medir el tiempo por la noche, con relojes estelares, y para orientar con una precisión increíble sus construcciones sagradas. Ver esta conexión tan íntima, tan funcional entre el cielo y la vida en la Tierra debió reforzar en Tales la idea de un cosmos ordenado. Entiendo. Un cosmos donde los fenómenos celestes también siguen regularidades que pueden ser observadas, medidas y usadas para entender y organizar el mundo. Si conectamos esto, vamos con la imagen general, Tales estaba viendo cómo una civilización entera se organizaba alrededor de la observación y la medición de patrones naturales, tanto terrestres como celestes, empezó a vislumbrar que el universo podía ser investigado y explicado mediante reglas universales, patrones inherentes, no solo a través de mitos o de la voluntad divina. Es un cambio de perspectiva fundamental. Hay incluso un detalle curioso. Algunas observaciones astronómicas que se le atribuyen, como ciertos detalles sobre la puesta de las Pléyades, encajan mejor, astronómicamente hablando, con la latitud de Egipto que con la de Mileto. Esto sugiere que realmente hizo observaciones importantes durante su estancia allí. O sea que la estancia en Egipto no fue simplemente acumular datos o técnicas, sino que provocó una transformación en su manera de abordar el conocimiento. Le dio un nuevo enfoque mental, podríamos decirlo así. Creo que esa es la clave, sí. Lo fundamental fue la fusión de dos mundos. Por un lado, la profunda experiencia práctica egipcia. Medir tierras con cuerdas, calcular volúmenes de grano, construir con precisión asombrosa, observar los ciclos naturales con paciencia milenaria. Y por otro lado, la incipiente mentalidad griega jonia, que se caracterizaba por la curiosidad, por la búsqueda de explicaciones más allá del mito y una confianza creciente en la capacidad de la razón humana para encontrar principios universales, el logos. La mezcla. Exacto. En Egipto, Tales pudo ver el poder de la curiosidad metódica. De la atención rigurosa al detalle en la observación, en la medición. Y del razonamiento lógico aplicado a problemas concretos. Aprendió que estas herramientas eran increíblemente poderosas para desentrañar cómo funcionaba el mundo. Quizás incluso más fiables a largo plazo que la simple aceptación de la tradición o la autoridad sacerdotal sin cuestionarla. No se trataba de negar lo sagrado, sino de descubrir la racionalidad que había dentro de la propia naturaleza. Una mentalidad forjada en esa confluencia del Nilo y el pensamiento jonio emergente. Suena una combinación, explosiva intelectualmente. Y lo fue. Esa mentalidad fue el verdadero tesoro que se llevó de vuelta a Mileto. Fue la base sobre la cual empezó a aplicar ese método, el empírico racional, ya no solo a problemas prácticos como medir pirámides o predecir inundaciones, sino a preguntas mucho más fundamentales sobre la naturaleza misma de la realidad, sobre la physis, el principio último, el arjé de todas las cosas. Así que los hábitos que desarrolló allí, esa observación paciente, detallada, la medición cuidadosa como forma de conocer, la búsqueda constante de patrones, de proporciones, el razonamiento aplicado a lo que observaba, fueron, en esencia, las herramientas intelectuales que metió en su equipaje de vuelta a casa. Exactamente. Esos hábitos lo prepararon para una tarea completamente nueva. Investigar la naturaleza buscando explicaciones naturales, causas observables, principios universales. Fue un paso decisivo para intentar ir más allá de las explicaciones míticas tradicionales que había heredado. Aunque es importante matizar. Probablemente no hubo una ruptura radical, de repente, con el mito. Algunas interpretaciones sugieren que sus primeras ideas cosmológicas todavía podían tener raíces, inspiraciones en mitos antiguos, griegos como los homéricos u orientales, que circulaban por el Mediterráneo. Claro, no sería un corte limpio. No, pero el método, la actitud de buscar una explicación racional basada en la observación y en principios naturales, eso sí parece ser una novedad crucial, y pudo haberse consolidada gracias a su experiencia egipcia.
Fue un cambio de enfoque que sentó una de las bases fundamentales para lo que, con el tiempo, evolucionaría hacia la filosofía y la ciencia, tal como las entendemos hoy. Es realmente fascinante contemplar ese viaje, no solo geográfico, sino intelectual. El Tales que llegó a las riberas del Nilo probablemente no fue el mismo que se marchó. Su estancia allí parece simbolizar ese momento crucial en la historia del pensamiento, ¿no? Donde la curiosidad humana empieza a equiparse con las herramientas de la razón sistemática, de la observación metódica, para intentar descifrar los secretos del universo. Desde lo más tangible como la altura de una pirámide, hasta los ciclos aparentemente invisibles que rigen un río o las estrellas. El regreso de Tales no es solo que termine un viaje, es como el pistoletazo de salida, discreto eso sí, de una revolución intelectual en el mundo griego. Con él empiezan a hacer una forma totalmente nueva de entender la realidad, una que ya no se conforma con las historias de siempre, con los mitos sobre dioses y héroes, sino que busca entender las causas de las cosas dentro de la propia naturaleza, con observación sistemática, con razonamiento lógico. Vamos, que el Tales que baja del barco no es el mismo que se fue. Trae una herramienta invisible pero potentísima, una forma metódica de pensar sobre el mundo. Exacto. Y Mileto no era un sitio cualquiera, ¿eh? Era un hervidero, un puerto lleno de vida, cosmopolita. Las conversaciones en la plaza, en los muelles, giraban sobre cosas muy prácticas. El precio del trigo, la calidad de una tela, la ruta más corta a Egipto, los vientos, o cómo construir barcos más fuertes, diques mejores. Había un enfoque total en la experiencia directa, en la habilidad, en lo útil. El saber valía si servía para algo ya. Entiendo. Un entorno muy de hacer, de tener. ¿Y cómo encajaba ahí alguien que empezaba a preguntarse el por qué de otra manera? Ahí está lo interesante. Por un lado, ese mismo jaleo comercial y la posición de Mileto la hacían un punto de intercambio no solo de mercancías, sino de ideas. Los jonios estaban en contacto con Egipto, Babilonia, Lidia. Había, digamos, una cierta apertura mental por esa mezcla constante. Y por otro lado, la relativa riqueza y estabilidad de estas colonias griegas, comparado con épocas anteriores, permitió que hubiera gente con tiempo y dinero para pensar en algo más que sobrevivir. No es que toda Mileto se pusiera a filosofar, ni mucho menos, pero se creó como un caldo de cultivo, un espacio para que gente curiosa como Tales pudiera empezar a hacer preguntas diferentes, preguntas que iban más allá de la tradición o la utilidad pura y dura. Lo que empieza a desarrollar no es solo un montón de conocimientos prácticos, que eso ya existía en muchas culturas, sino un método para investigar, basado en mirar atento, medir, si se podía, y sobre todo buscar explicaciones racionales, leyes que gobiernen los fenómenos. Pero, a ver, ¿cómo se traducía eso en su día a día en Mileto? En una ciudad tan terrenal, no me imagino a Tales dando charlas de geometría abstracta en el puerto. Probablemente, ¿no? Claro. Su forma de aplicarlo sería mucho más sutil, integrada en lo cotidiano. Piensa en los constructores. Al ver cómo levantaban un muro o diseñaban la quilla de un barco, Tales no vería solo habilidad manual, podría reconocer principios geométricos ahí escondidos, la importancia de los ángulos rectos, las proporciones para que algo flote. Quizás hablaba con ellos, no para enseñarles, sino para entender la lógica de su oficio. Una lógica desarrollada por generaciones de experiencia, pero que él podía empezar a formalizar en su cabeza. Y con los mercaderes, que parece un mundo totalmente práctico. Justo por eso. Un buen mercader no solo tiene suerte. Calcula riesgos, prevé demandas, entiende de rutas, de tiempos, negocia. Hay una lógica ahí. Tales podría interesarse por esa lógica. ¿Qué factores hacen que un viaje comercial salga bien, más allá de que los dioses del mar estén contentos? ¿Se pueden predecir los precios mirando patrones? Estaba buscando la razón oculta tras la experiencia acumulada. Incluso se dice que pudo aplicar conocimientos de geometría y astronomía para mejorar la navegación, calcular distancias, usar mejor las estrellas para orientarse, algo vital para la economía de Mileto, claro. Lo que estaba cultivando era un hábito mental, la disciplina de mirar con atención, comparar datos, buscar causa-efecto, aplicar la lógica, tanto a la naturaleza como a lo que hacían las personas. Pero, ¿cómo saltas de ahí a preguntarte de qué está hecho el universo? Hay un puente. No es un salto directo, claro,
Pero quizás esa mentalidad práctica, esa costumbre de observar para resolver problemas concretos, pues pudo abrir la puerta a buscar explicaciones, digamos, más terrenales. En lugar de mirar siempre a los dioses. Eso es. Si puedes medir una pirámide con geometría que dicen que Tales aprendió en Egipto, pues a lo mejor empiezas a pensar que la lluvia o el viento también tienen una explicación aquí abajo, ¿no? Tiene sentido. Ver que puedes entender y predecir algunas cosas con tu propia cabeza. Exacto. Y el contacto con Egipto, con Babilonia, culturas muy antiguas, con sus propias ideas sobre el cosmos, sus matemáticas, todo eso seguro que removió las ideas en Mileto. ¿Y la sociedad? ¿Era tranquila o había jaleo? Pues era una época de cambios. El comercio había creado una clase nueva de ricos, los mercaderes, que empezaban a decir, oye, nosotros también queremos pintar algo en la política. Ah, tensiones con la aristocracia de siempre, imagino. Claro, los de siempre, los dueños de la tierra y los nuevos ricos del comercio. Y eso generaba debates. ¿Cómo organizar la ciudad? ¿Hacen falta leyes escritas para todos? Por eso surgen figuras como Solón en Atenas, que era contemporáneo de Tales y también uno de los 7 sabios. Legisladores que intentan poner orden. O sea, un ambiente de debate, de cuestionar lo viejo. Sí, y eso pudo hacer que la gente también se volviera más crítica con las viejas creencias, ¿no? Con los mitos que justificaban el poder de los antiguos. Se valoraba más la inteligencia práctica, el saber argumentar. Es fascinante ver cómo se mezcla todo. El puerto, el dinero, la ingeniería, la política y de repente, filosofía. Y ahí, en medio de ese caldo de cultivo, está Tales. Y empieza a ver las cosas de otra manera. Aquí se pone interesante, de verdad. Pues sí, hablemos de eso, del paso del mito al logos. A ver, lo normal hasta entonces era explicar el mundo con mitos. Historias de dioses, ¿no? Zeus, Poseidón. Exacto. Historias a veces súper poéticas, con dioses que intervenían en todo. Si tronaba, era Zeus enfadado. Si había mala mar, Poseidón. Las cosechas, Deméter. Y los poetas, como Homero u Hesíodo, eran los que contaban estas historias, los que transmitían cómo funcionaba el mundo según los dioses. Daban sentido a todo. ¿Pero a Tales? Eso ya no le cuadraba del todo. Quizás por esa cabeza práctica que decíamos, él buscaba otro tipo de explicación. Quería encontrar las causas dentro de la propia naturaleza, en la fisis. Fisis. Esa palabra es importante, ¿verdad? Fundamental. Fisis no es solo naturaleza, como árboles y montañas, es la realidad entera, con sus propias leyes, su manera de ser y de cambiar. Tales buscaba explicaciones que salieran de la fisis misma, causas que se pudieran observar, que fueran regulares, no caprichos divinos. Quería entender el porqué de las cosas mirando a las cosas mismas. Justo eso. Pero suena a ruptura total. Fue como apagar la luz del mito y encenderla de la razón, de golpe. No, no tan radical. Fue más bien un cambio de enfoque, algo gradual. El mito siguió ahí, pero apareció esta otra forma de preguntar. Y además, ojo, que a veces en los propios mitos hay pistas. ¿Ah, sí? Aristóteles, por ejemplo, se dio cuenta de que Homero ya decía que Océano y Tetis, que eran dioses del agua muy antiguos, eran como el origen de todo. Quizá Tales recogió esa idea, esa intuición mítica, y le dio una vuelta racional. Interesante. ¿Y lo de Egipto que comentabas antes? El Nilo. También. En Egipto el Nilo era vida, fertilidad. Tales estuvo allí, pudo ver esa dependencia total del agua y pensar, ¿y sí? ¿Vale? Entonces, cuando decimos logos frente a mitos, ¿qué queremos decir exactamente? Pues mitos es la narración, el cuento tradicional, a menudo simbólico, que se basa en la autoridad de siempre, en lo que contaban los antepasados o los dioses. Logos, en cambio, aquí significa razón, argumento, explicación basada en la observación, en la lógica. ¿Pasar del cuento a la explicación razonada? Eso es. El paso del mito al logos es empezar a dar más importancia a esa explicación razonada para entender el mundo. La filosofía nace de ese esfuerzo por usar el logos para entender la fisis, confiar en que podemos entender el mundo con nuestra cabeza. Y Tales es el que da el pistoletazo de salida. Por eso Aristóteles lo llama el arquegoz, el iniciador. No porque su respuesta fuera la buena, sino porque fue el primero, que sepamos, en hacer esa pregunta, ¿cuál es el principio de todo? Y en buscar la respuesta en la naturaleza, razonando. Abrió un camino nuevo. Hay que tener valor para eso en aquella época, cambiar la pregunta fundamental. En un mundo que explicaba todo con dioses, a veces caprichosos,
Él buscó otra cosa, un principio natural, una causa fundamental, el arjé. ¿Y por qué Tales dijo el agua, el origen de todo? Vale, vamos a desgranar esto un poco. ¿Qué significaba arjé para ellos? No era solo una palabra, ¿verdad? Era como la gran búsqueda de esos primeros filósofos, los presocráticos, ¿sí? Los que vinieron antes de Sócrates. Buscaban el principio, el origen, la sustancia primordial, vamos, el fundamento último de la realidad. Exacto. Es que, fíjate, encontrar el arjé era, para ellos, como descifrar el código del universo. Casi nada. Era hallar la clave para entender no solo de qué está hecho todo, sino por qué cambia, por qué se mueve, por qué hay orden y no, bueno, un caos total. Y esto supuso un giro radical en el pensamiento. Significaba alejarse de los mitos como el Enuma Elis babilónico, ¿sabes?, con dioses luchando, o de la propia mitología griega, donde Poseidón se enfadaba y ¡zas!, tormenta. Era intentar pasar del mito, de ese relato más simbólico, a una explicación, pues eso, racional, un principio que unificara toda la diversidad que vemos. Y Tales, que era uno de los 7 sabios, una figura casi mítica ya en su tiempo, ¿cómo llega precisamente al agua? Porque si miras una montaña o el fuego, no parece lo más obvio, ¿no? No lo parece a primera vista. Lo que nos llega sugiere que no fue una ocurrencia de un día, claro. Fue fruto de observar mucho y muy atentamente el mundo. Y piensa que estaba en Mileto, una ciudad portuaria, muy ligada al mar. El agua estaba por todas partes. Claro. Veía los ríos, cómo llevaban vida, sedimentos. La lluvia, que hacía crecer todo. El mar inmenso, fuente de vida, de comercio. Pero también un misterio. Observaba el ciclo. El agua se evapora, forma nubes, vuelve a caer. Y lo crucial, veía que todo lo vivo la necesitaba, desesperadamente. Las plantas se morían sin agua, los animales la buscaban. Nosotros mismos somos en gran parte agua. Me intento poner en su lugar. Años mirando eso. No como algo dado, sin más, sino preguntándose por qué, viendo el limo fértil del río, cómo la lluvia lo cambiaba todo. La vida bullendo en las orillas, en el mar, debió parecerle que el agua no era solo un elemento más, sino algo conectado a la vida misma, al cambio constante. Siglos después, Aristóteles, que fue un poco el gran recopilador de estos pensadores, ofreció una reconstrucción bastante lógica de cómo pudo llegar Tales a esa idea. Decía que probablemente observó que el alimento de todas las cosas es húmedo, que incluso el calor, fíjate, parece generarse a partir de la humedad. Piensa en el vaho, el sudor, y que las semillas, el origen de todo, tienen una naturaleza húmeda. La vida, vamos, desde el principio hasta el final, empapada de agua. Entiendo. Así que, según Aristóteles, interpretando a Tales, aquello de donde vienen las cosas y por lo que existen, pues eso tiene que ser su principio. No era fe ciega, era una inferencia, basada en observar una y otra vez los procesos naturales. Y aquí es donde la idea coge una fuerza tremenda. No solo que todo necesite agua, sino que todo sea agua en el fondo, que surja de ella y vuelva a ella. Incluso esa imagen tan potente de que la tierra flota sobre agua. Suena raro hoy, pero está anclado en esa observación directa. El agua como base, origen y destino. Pero, claro, la pregunta es, ¿y la diversidad? ¿Cómo algo tan simple como el agua da lugar a una piedra, al aire, al fuego? Esa es la gran pregunta, sí. Y aunque no tenemos todos los detalles de su razonamiento, lo fascinante es la propia naturaleza del agua. Tiene esa capacidad casi única de transformarse visiblemente. La vemos líquida, fluyendo, pero también la vemos desaparecer en el aire, como vapor. La evaporación era clave, seguro. Y luego vuelve a condensarse, lluvia, rocío. Hoy sabemos que también se hace hielo, sólido, aunque las fuentes antiguas hablan más del ciclo líquido-vapor, claro. Esta plasticidad, esta capacidad de cambiar de forma, era crucial. O sea, que no era solo que estuviera en todas partes, sino que además era como muy versátil, ¿no? Exactamente. Esa combinación es la clave, yo creo. Por un lado, esencial para la vida, la condición misma de existir, biológicamente hablando. Por otro, cambia de estado, se mueve, transforma el paisaje. Entiendo. Cambio y permanencia. Justo, esa dualidad. Ser fuente de cambio y a la vez el sustento de todo lo vivo.
Pues eso la convertía en una candidata perfecta para ser ese arjé, ese principio que estaba buscando, ¿no? La sustancia única que con sus transformaciones, quizás por condensación, rarefacción, aunque eso lo desarrolló más Anaxímenes después, daba lugar a todo lo complejo del mundo. Vale, me entiendo la lógica. Entonces, proponer esto en el siglo VI a.C., ¿qué impacto tuvo? ¿Cómo cambió la forma en que la gente veía, no sé, una tormenta o una buena cosecha? Pues cambió la perspectiva de manera radical. Imagina la mentalidad anterior. Una tormenta fuerte podía ser Zeus enfadado o Poseidón. Una sequía, un castigo divino. Una buena cosecha, una bendición. Los fenómenos naturales eran actos de voluntad de seres superiores, a menudo caprichosos, con motivaciones muy humanas, celos, enfados. Los mitos griegos están llenos de eso. Claro, como si el mundo fuera un teatro para los dramas de los dioses. Justo. Y de repente llega Tales y sugiere algo totalmente distinto. Una tormenta no es solo la ira de un dios. Podría tener que ver con procesos naturales del agua, del aire. Una cosecha depende de la humedad, de la lluvia, factores que puedes ver, que puedes en principio entender. Al proponer el agua como arjé, implícitamente estaba diciendo, oye, el universo no funciona por caprichos divinos, funciona con una lógica interna, con una ley natural que está en la propia materia. Es como quitarle el velo mágico al mundo y empezar a ver los engranajes, ¿no? Exacto. Es el inicio de lo que llamamos el paso del mito al logos. Pasar de la explicación mítica, basada en tradiciones, en dioses, a la explicación lógica, racional, basada en observar la naturaleza, la fisis, y en razonar. Ya no buscas la causa última en el Olimpo, sino aquí, en el mundo tangible, en algo como el agua. Es el germen de la actitud científica. Observar, buscar patrones, proponer explicaciones naturales, y ver si encajan con la realidad. Es afirmar que el cosmos es inteligible, que podemos entenderlo. Fascinante. Pero Tales, aunque fuera el primero del que sabemos que propuso una sustancia concreta como arjé, no estaba solo en esto, ¿verdad? Esta inquietud estaba en el aire. Totalmente. Es clave entender eso. Él abrió la puerta, pero otros la cruzaron rápido. Propusieron alternativas, afinaron la pregunta. Son los que llamamos presocráticos. Compartían esa ambición, desentrañar los secretos del universo con la razón. Hagamos una pequeña recapitulación entonces. Tenemos a Tales de Mileto hace más de 2 milenios y medio en la costa de la actual Turquía. Observa sin parar el agua, sus ciclos, cómo está en todas partes, su conexión con la vida, cómo se transforma, y a partir de ahí da un salto conceptual enorme. Propone que el agua no es solo agua, es el arjé, el principio fundamental del que todo sale y al que todo vuelve. Y lo más importante, como decíamos, no es si acertó o no con el agua, hoy sabemos que es más complejo, sino el gesto, el pistoletazo de salida, el inicio de una nueva forma de pensar. Buscar explicaciones racionales, naturales, basadas en observar y razonar. Dejar atrás, o al menos complementar, los mitos. El inicio de la aventura filosófica y científica en Occidente. Sin duda. Y su método, eso de medir, de buscar patrones, de registrar, chocaba de frente con la mentalidad mítica, claro, que todo lo atribuía a los dioses. No un genio aislado, sino alguien que supo, recoger cosas y darles una vuelta radicalmente nueva. Sí. Imagínatelo, subiendo a las azoteas, noche tras noche. Pero no a mirar las estrellas, sin más, ¿eh? No era contemplación pasiva. Era trabajo puro. Medir trayectorias, tiempos, anotar los vientos, las mareas del puerto. Hasta las sombras, ¿cómo cambiaban? Buscaba regularidad. Exacto. Donde otros veían presagios, él buscaba patrones, ciclos, repeticiones. Esa es la clave, ¿no? La estructura. Precisamente. Y esa búsqueda ya es toda una declaración filosófica. Implica creer que el universo no es caótico, no es un capricho divino. Sino que tiene un orden. Un orden, unas leyes que la razón puede descubrir. Es pasar de la arbitrariedad divina a la necesidad natural, a la causa y efecto. Y medirlo todo, desde una estrella a un árbol, era desafiar la tradición. Era decir, no me vale con lo que me cuentan, quiero verlo, medirlo yo. Es empoderamiento intelectual. Y esa confianza en la observación, en el cálculo, le llevó a la famosa predicción del eclipse solar, que nos cuenta Heródoto. Ah, el eclipse. Un episodio espectacular, casi de película.
que Tales avisó a los jonios, ojo, que tal año el sol se apaga en pleno día. Y ¡zas! El 28 de mayo del 585 a.C., según la fecha que se calcula, durante una batalla, además. Sí, entre medos y lidios, se hizo de noche, eclipse total. Y claro, pararon la batalla. Heródoto dice que hasta firmaron la paz. ¡Increíble! Para Tales esto debió ser la confirmación. No era magia. Era, ciencia primitiva. La naturaleza sigue leyes. Se puede predecir. Ahora, mirándolo con lupa histórica y científica, hay matices. A ver. La predicción es asombrosa. Sí, fue tal cual. Pero es muy improbable que Tales tuviera una teoría completa de cómo funcionan los eclipses. Del por qué, parece que no. Lo más plausible, lo que se cree, es que Tales, tuviera acceso a registros, ¿Registros de quién? probablemente babilonios. ¿Siglos de observaciones? Habrían identificado ciclos, como el ciclo de Saros. Ah, claro. Esos ciclos permiten predecir la posibilidad de un eclipse en ciertas fechas. No necesariamente si se verá justo ahí, en esa zona, pero sí la posibilidad. O sea que no era tanto entender la causa a fondo, sino reconocer un patrón que se repetía. Exacto. Un patrón observado durante mucho tiempo. Y eso es lo fascinante. Cómo el conocimiento práctico, predictivo, puede salir de la observación sistemática, de acumular datos, incluso sin tener la teoría completa detrás. El poder del método empírico, eso es. Se le atribuyen otras cosas de astronomía, aunque con menos seguridad. Fijar solsticios, equinoccios, o decir que la Osa Menor era mejor para navegar que la Mayor. Todo apunta a una obsesión por medir el cielo. Sí, una dedicación constante. Pero, como decíamos, no solo el cielo. Aplicó esa misma forma de pensar, racional, geométrica, a problemas de aquí abajo. Muy prácticos. Sí, las anécdotas son muy reveladoras. Como la de calcular la distancia a un barco desde la costa, sin tener que subirse a otro barco e ir hasta allí. O medir alturas, edificios, árboles. Incluso se dice que las pirámides, usando solo sombras. Y demuestra de forma muy tangible que la geometría no es solo un juego de la mente. Es una herramienta para entender y medir el mundo real. Estaba demostrando que la razón resolvía problemas prácticos. Mejor que la costumbre o la superstición. Era como traducir esa estructura racional que él veía en el cosmos al lenguaje de la vida diaria. Como decir, las mismas leyes que mueven los astros funcionan aquí, en el puerto, en el campo, y podemos usarlas. Vaya, exacto. Estas aplicaciones no eran solo trucos. Tenían detrás una idea filosófica potente. El mundo físico se puede entender, responde a principios matemáticos, a un logos. La geometría es como el idioma en que está escrito. Entonces, si juntamos todo esto, la observación, el eclipse, la geometría práctica, ¿cuál es el cuadro final? ¿Qué significa todo esto? Significa una ruptura fundamental. Las acciones y sobre todo el método de Tales son de los primeros ejemplos claros del paso del mito a la razón en Occidente. Enseñó a mirar la naturaleza de otra forma. Exacto. No como un juguete de los dioses, sino como un sistema ordenado, con causas y efectos naturales, con proporciones, leyes que podemos descubrir y usar. Buscando las explicaciones dentro de la propia naturaleza. Ahí está la clave. Sin recurrir a dioses para todo, sentó las bases de la filosofía natural, de la ciencia. Es el inicio de la confianza en la razón humana para entender el mundo. Y esa forma de mirar, de hacerse preguntas, pues atrajo a algunos jóvenes, a jóvenes interesados en entender. Claro. Porque Tales no fundó una escuela como tal, con sus edificios y sus normas, ni dejó libros, que sepamos. No hay constancia de ello. Pero su manera de hacer las cosas, observar, razonar y, sobre todo, dialogar. Eso encendió algo. Una chispa, sí. Empecemos por el propio Tales. ¿Cómo? ¿Cómo enseñaba realmente? Porque se dice que insistía mucho en desconfiar de las supersticiones, ¿no? Exacto. Y en buscar las causas de las cosas en la naturaleza misma. Les animaba a usar la razón, la mente, como la herramienta principal. O sea, ¿pensar por uno mismo? Precisamente. Y ahí está el kit de la cuestión, la revolución milesia. No es tanto que dijera todo es agua, que es su idea más famosa. Sí, sino cómo llegaba a esa idea y cómo animaba a otros a hacer lo mismo, a observar, a pensar
Imagina el panorama de la época. Un mundo donde un terremoto, una tormenta. O una mala cosecha. Exacto. Todo se explicaba por el humor de los dioses, por fuerzas sobrenaturales. Y de repente llegan Tales y sus seguidores y dicen, no, a ver, busquemos las explicaciones aquí, en el mundo que vemos, usando la razón. Tales no pedía fe, invitaba a mirar y a pensar. Les decía, no repitáis lo que yo digo, observad vosotros y sacad vuestras propias conclusiones. Ese cambio de enfoque es brutal. Es el inicio de lo que mucho después se llamará episteme, el conocimiento fundamentado, la semilla de la ciencia. Entendido. Y de ese grupo de jóvenes que escuchaban a Tales, destaca uno en particular, Anaximandro. Sí, Anaximandro. Vivió más o menos entre el 610 y el 546 a.C. Se le considera el sucesor directo de Tales. Pero parece que fue incluso más allá en sus ideas, ¿no? Más audaz. Sin duda. Anaximandro debió de pensar algo como, vale, el agua es fundamental, sí, pero ¿puede ser el origen de todo, absolutamente todo, e incluso del fuego, que parece lo contrario al agua? Claro. Buena pregunta. Así que él propuso algo mucho más abstracto, más fundamental como origen de todo, como arjé, ese principio primordial que buscaban todos ellos. ¿Y qué propuso entonces, si no era el agua? Propuso el apeiron. Apeiron. Sí, una palabra griega fascinante. La solemos traducir como lo ilimitado o lo indefinido. Lo ilimitado. ¿Qué significa eso exactamente? Pues piénsalo, no una sustancia concreta que puedas señalar como el agua o la tierra, sino un principio, que no tiene límites, ni espaciales, o sea, es infinito, ni cualitativos, es decir, no tiene una forma definida. Vaya, eso sí que es abstracto. ¿Una especie de materia prima universal, pero sin forma? Algo así, sí. Una realidad primordial, indeterminada, sin las cualidades específicas que vemos en las cosas, caliente, frío, seco, húmedo. De esa reserva infinita, eterna e inmutable, surgiría todo, y a ella volvería todo al destruirse. ¡Qué potente! Y le atribuían características casi divinas, ¿no? Sí. Fuentes posteriores dicen que lo consideraba inmortal e indestructible, algo que todo lo abarca y todo lo gobierna. Y ojo, él pensaba en una creación y destrucción cíclica. Surgían incontables cielos y mundos que luego se destruían y volvían al Aipirón. Una visión cosmológica de una escala muy impresionante para su tiempo. Y parece que Anaximandro, además de estas ideas tan profundas, también tenía un lado práctico. Se le atribuyen cosas como mapas o relojes solares. Sí, aunque siempre con cautela, ¿eh? Porque lo que sabemos de ellos nos llega por fragmentos, por testimonios de otros autores, a veces siglos después. Claro, hay que ser prudentes. Interesante. Un intento de medir, de ordenar el mundo, no solo de explicar de dónde venía. Encaja con esa mentalidad racional, ¿verdad? Aplicada a cosas concretas. Totalmente. Y aquí la cosa se pone incluso más interesante si cabe. Hay estudios recientes que exploran si el apeiron, aunque sea una idea filosófica súper novedosa, podría tener ecos del pensamiento mítico anterior. ¿Cómo? Conexiones con los mitos. Bueno, es una línea de investigación. Por ejemplo, la palabra apeiron también puede significar aquello que no se puede cruzar, lo intransitable, sin salida fácil, y algunos lo conectan con la imagen del laberinto. El laberinto. Un símbolo muy presente en la cultura griega. Exacto. A veces asociado al inframundo, a ciclos de muerte y renacimiento, como en los misterios de Eleusis. O sea que Anaximandro podría estar usando o transformando imágenes del mito para expresar sus nuevas ideas racionales. ¿Es eso? Es una posibilidad que se baraja. No quitaría originalidad a su filosofía, pero mostraría que esa transición del mitos al logos fue compleja. No fue una ruptura total de un día para otro. Claro, tiene sentido. Los primeros filósofos no vivían aislados. Es lógico pensar que usaran elementos de su propio imaginario cultural, resignificándolos para construir conceptos nuevos y revolucionarios. El Aiperon sería un ejemplo fascinante de cómo la filosofía nace, dialogando con lo anterior, pero a la vez distanciándose. Entendido, una transición compleja con sus matices. Vale, pues después de la abstracción de Anaximandro llega el tercer gran nombre de Mileto, Anaxímenes. Anaxímenes, sí. Vivió más o menos entre el 585 y el 528 a.C., discípulo o compañero, quizás algo más joven, de Anaximandro,
Y con él parece que volvemos a algo más reconocible, más tangible, ¿no? Así es. Anaxímenes propuso que el arjé, el principio de todo, era el aire, el aer. El aire. A primera vista podría parecer un paso atrás, ¿no? Después del aiperon, volver a algo concreto como el agua de Tales. Podría parecerlo, sí. Pero Anaxímenes añade algo fundamental, que ni Tales ni, por lo que sabemos, Anaximandro habían explicado tan claramente. ¿Y qué fue eso tan importante? Un mecanismo causal claro para explicar cómo una única sustancia, el aire, podía transformarse en toda la diversidad de cosas que vemos en el mundo. ¿Un mecanismo? ¿Cuál? Uno basado en dos procesos opuestos, la condensación y la rarefacción. Condensación y rarefacción. Suenan a procesos físicos observables. ¿Cómo funcionaba eso según él? Pues de una forma bastante intuitiva, la verdad. Anaxímenes decía que el aire, simplemente cambiando su densidad, cambiaba su naturaleza. ¿Cambiando la densidad? Sí, cuando el aire se rarefacciona, o sea, se expande, se vuelve menos denso, se calienta y se convierte en fuego. Vale. Y al revés, cuando se condensa, se comprime, se vuelve más denso, se enfría y se va transformando progresivamente, primero en viento, luego en nubes, después en agua, de ahí a tierra y finalmente en las cosas más sólidas, como las piedras. ¡Caramba! Es una explicación que conecta todo, ¿no? Toda la realidad a través de cambios en una sola sustancia. Y basándose en cosas como la densidad, la temperatura, que se pueden, intuir o casi observar. Exacto. Es un intento potentísimo de dar una explicación naturalista, unificada de toda la diversidad del cosmos. Ya no hacen falta dioses caprichosos para explicar por qué llueve o por qué hay rocas y fuego. Claro. Todo se debe a las transformaciones regulares de una única cosa, el aire. Y hay un fragmento suyo que nos ha llegado que es muy revelador. Ah, sí. ¿Cuál? Decía algo así como, del mismo modo que nuestra alma, psique, que es aire, nos mantiene unidos y nos gobierna, así también un soplo pneuma y el aire envuelven y mantienen unido el cosmos entero. ¡Qué pasada de analogía! Está conectando el aire del universo con nuestra propia respiración, con nuestra vida. Exacto. El aire como principio cósmico y como principio vital. Establece un paralelismo directo entre el microcosmos, que somos nosotros, y el macrocosmos, el universo. Ambos animados y sostenidos por el aire. El aire que nos da la vida y que forma el mundo. Eso es. Y aún hay más. Algo que apunta a esa mentalidad, digamos, protocientífica. Se cuenta que intentó hacer una especie de demostración empírica, muy básica, claro. Una demostración en el siglo VI a.C. ¿Cómo? Bueno, digamos una observación controlada. Se fijó en que si soplamos aire con los labios apretados, así, sale frío. Sí, es verdad. Y eso lo interpretaba como aire más rarefacto. Hoy sabemos que la explicación física es otra, claro, relacionada con la expansión de los gases y demás. Claro. Pero fíjate en el intento, el esfuerzo por apoyar su teoría con una observación directa, incluso manipulada por él mismo. Es una voluntad de buscar pruebas en la experiencia. Un primer paso muy tímido, si quieres, hacia el método experimental. Es increíble pensarlo. Bueno, entonces tenemos a Tales con el agua, Anaximandro con lo ilimitado, Anaxímenes con el aire y sus cambios. Son ideas bastante diferentes, ¿no? Incluso contradictorias. ¿Por qué hablamos entonces de una escuela de Mileto? No parece que tuvieran una doctrina única y cerrada. Excelente pregunta. Es que no era una escuela en el sentido moderno, ni siquiera como las escuelas filosóficas que vendrían después en Atenas, con un lugar fijo y una doctrina más establecida. Entonces, ¿por qué escuela? Se le llama escuela por algo más profundo, creo yo, por el enfoque que compartían y por la dinámica que establecieron, la forma de transmitir y sobre todo de criticar el conocimiento. Hay varias claves que la definen como el inicio de una tradición filosófica, de una escuela de pensamiento. A ver. Primero, y para mí lo más importante, la libertad de pensamiento y de crítica. Anaximandro no se limitó a repetir a Tales. Le cuestionó, dijo, el agua no puede ser, y propuso el apeiron. Cierto. O sea que Anaxímenes, a su vez, no se quedó con el apeirón abstracto de Anaximandro. Volvió a algo más concreto, el aire. Pero le añadió ese mecanismo de transformación. Esta actitud de revisar, criticar, intentar superar al maestro o al predecesor, eso es filosofía pura. Eso es ciencia en ciernes.
No buscaban loros, buscaban pensadores. O sea, que discrepar era parte del juego. No era una traición, era avanzar. Justo. Segundo punto clave. El método era la razón. La convicción que les unía era que el universo, la physis, no era un caos inexplicable en manos de los dioses. Era un cosmos, un orden, que podía ser comprendido por la razón humana, por el logos. Buscaban causas naturales, explicaciones lógicas, principios. Vale, creo que lo entiendo. Entonces, la escuela de Mileto no era tanto un sitio, sino más bien una actitud mental compartida. Exacto. Una escuela sin muros, podríamos decir. Muy bien dicho. Basada en la conversación y el pensamiento crítico. Entonces imaginemos a este Tales ya anciano. ¿Seguía viviendo en Mileto, su ciudad? ¿Cómo era su día a día en esos años? Pues los relatos pintan una imagen de sencillez y constancia. No parece que la edad aplacara su inmensa curiosidad ni su talante contemplativo, ¿eh? Mantenía sus costumbres, se le veía pasear por el puerto, seguramente fascinado por el ir y venir de barcos y mercancías, pero también, por el mar mismo. Claro. Observaba el cielo, el sol, las sombras, su movimiento a lo largo del día. Y, por supuesto, conversaba con quienes se acercaban, probablemente jóvenes atraídos por su fama, ¿no? Se dice que nunca se casó ni tuvo hijos, lo cual era, algo inusual para la época. Así es. Sin embargo, una tradición cuenta que adoptó al hijo de su hermana, un tal Cibisito. Este joven se habría convertido en su compañía más cercana y en una ayuda, digamos, en la vida cotidiana durante esos últimos años. Alguien a quien educó con rigor y afecto, como parece que hacía con sus discípulos. Su mente, en cualquier caso, seguía increíblemente activa, siempre buscando las causas detrás de lo aparente. Y aquí es donde se pone realmente interesante, porque junto a esa imagen de sabio sereno, surgen anécdotas que revelan un carácter, peculiar. La más famosa, sin duda, es la del pozo. Ah, ¿sí? Una historia que ha viajado siglos, vamos. Cuentan que, mientras caminaba de noche, absorto en la contemplación de las estrellas, no vio dónde pisaba. Y zas, cayó en un pozo. O una zanja. Imagínate la escena. Pobre hombre. Y para añadirle un toque irónico, se dice que una sirvienta, algunas versiones dicen que era una anciana, otras que una joven tracia que quizás lo acompañaba, pues se echó a reír. Encima. Sí. Y su comentario fue mordaz. ¿Cómo pretendes conocer los secretos del cielo si ni siquiera ves lo que tienes a tus pies? Esta historia se hizo viral, diríamos hoy. Se convirtió en el arquetipo del filósofo distraído con la cabeza en las nubes, ajeno a las preocupaciones mundanas. Pero, a ver, ¿qué nos dice realmente? ¿Simple torpeza o algo más profundo? Pues podría ser ambas cosas, ¿no? Por un lado refleja una verdad sobre la concentración intensa. Cuando uno está profundamente inmerso en un problema abstracto, es fácil desconectar del entorno inmediato. Eso pasa. Sí, totalmente. Pero también funciona como una metáfora potente de la condición del pensador. Esa tensión constante entre la búsqueda de verdades universales, celestiales, y las demandas de la vida práctica, terrenal. Quizás la anécdota fue popularizada o incluso exagerada por quienes veían con cierto escepticismo esa dedicación a lo abstracto, considerándola inútil o ridícula. Es fascinante cómo esta imagen del sabio despistado y tropezón choca frontalmente con otra historia muy diferente. Una que sugiere una astucia y un sentido práctico notables. Te refieres, claro, a la anécdota de las prensas de aceite, que encontramos en Aristóteles. Nos cuenta algo sorprendente. Se dice que Tales, gracias a sus conocimientos astronómicos, quizás observando ciertos patrones climáticos o estelares, no sabemos exactamente, previó que la siguiente cosecha de olivas sería excepcionalmente abundante. ¿Y qué hizo con esa información privilegiada? Porque eso es oro. Pues actuó con una lógica empresarial impecable, vamos. Durante el invierno, cuando nadie las necesitaba y el precio era bajo, alquiló todas las prensas de aceite disponibles en Mileto y en la cercana isla de Quíos. Se hizo con el monopolio. Menudo ojo. Exactamente. Cuando llegó la temporada de cosecha y, tal como había previsto, la demanda de prensas se disparó por la abundancia de aceitunas, él tenía el control de la oferta. Entonces las realquiló al precio que quiso, amasando, según cuenta la historia, una considerable fortuna en poco tiempo. Pero, según esa misma fuente, su motivación no era puramente económica, ¿verdad? Había algo más. Correcto.
La interpretación que nos ha llegado es que Tales hizo esto no por afán de lucro, sino para demostrar algo. Quería refutar a quienes se burlaban de él y de la filosofía en general, reprochándoles su supuesta inutilidad práctica y su aparente pobreza. Con esta maniobra demostró que los filósofos, si se lo propusieran, podrían enriquecerse fácilmente, pero que sus verdaderos intereses y ambiciones residían en otro plano, ¿sabes? En el del conocimiento. Entonces tenemos al sabio que cae en un pozo por mirar las estrellas y al astuto negociante que usa la astronomía para acaparar el mercado de aceite. A ver, ¿cómo reconciliamos estas dos imágenes tan opuestas? ¿Era Tales un enigma viviente? Es una contradicción muy reveladora, sí. Y lo interesante es que incluso las fuentes antiguas parecen ofrecer visiones distintas. El mismo Aristóteles, que cuenta la anécdota de las olivas en su Política para ilustrar la capacidad práctica del sabio, en otros textos, como la Metafísica, al hablar de los primeros filósofos, los presenta como personas de recursos modestos, a quienes precisamente se les achacaba que la filosofía no servía para ganarse la vida. O sea que la propia tradición antigua ya nos presenta estas tensiones, no es solo una duda nuestra de ahora. Exacto. Estas visiones contrapuestas sobre su riqueza o pobreza, su distracción o astucia, quizás nos dicen menos sobre el Tales histórico real y más sobre cómo se percibía y se debatía el valor y o papel de la filosofía en la sociedad griega. ¿Debe el sabio ser un contemplativo puro, ajeno al mundo, o debe demostrar el valor de su conocimiento en términos prácticos, incluso económicos o políticos? Es posible que diferentes grupos usaran la figura ya legendaria de Tales para defender sus propias posturas sobre esta cuestión, que era fundamental. Entendido. Más allá de estas anécdotas tan llamativas, ¿qué sabemos sobre sus enseñanzas o su actitud vital transmitida en esa etapa final? ¿Hay algo más concreto que estas historias? La más famosa, sin duda, es «Conócete a ti mismo». Una frase que, aunque quizás no fuera exclusivamente suya, quedó vinculada a él y se convirtió en un pilar del pensamiento occidental, inscrita después en el templo de Apolo en Delfos, nada menos. También se le atribuyen consejos muy prácticos. Advertir sobre los peligros de ser fiador, la fianza trae la ruina, subrayar la importancia de recordar a los amigos, estén presentes o ausentes, o la idea de valorar más las acciones y el carácter. Cosas como, no te enriquezcas con maldad, sé el mismo con tus amigos en la prosperidad y en la adversidad. Claro. Más que la simple apariencia física, ¿no? No te embellezcas por el rostro, sino por las acciones. Son como píldoras de sabiduría ética muy directas. Lo son. Y reflejan una preocupación por la conducta correcta, la fiabilidad. Hay una que dice que tu palabra sea más fiable que un juramento, fíjate, y las relaciones humanas justas. Hay una muy significativa sobre la reciprocidad familiar. Aconsejaba tratar a los padres como nos gustaría que nuestros hijos nos trataran a nosotros. Si conectamos esto con el panorama general, vemos que su sabiduría no era solo especulación sobre el cosmos o consejos morales individuales. También hay indicios de una faceta como consejero en asuntos públicos, ¿no es así? Efectivamente. Se recuerda especialmente un consejo político que dio a las ciudades jonias. Esto nos sitúa en un contexto histórico crucial. Las ciudades griegas de la costa de Asia Menor, como Mileto, empezaban a sentir la presión creciente del imperio persa hacia el este. Un momento de gran incertidumbre y peligro para ellas, claro. Sin duda. Ante esta amenaza, Tales propuso una medida estratégica audaz: que las diversas ciudades jonias, que a menudo rivalizaban entre sí, dejaran de lado sus diferencias y establecieran una única sede para su Consejo Federal. Sugirió a la ciudad de Teos como ubicación ideal por su posición central en Jonia. El objetivo era claro: unificar políticamente a los jonios para poder presentar un frente común y más fuerte ante el expansionismo persa. Una visión política muy pragmática y con visión de futuro. ¿Le hicieron caso? Pues lamentablemente para ellos parece que no. Las ciudades jonias no lograron esa unidad y eventualmente cayeron bajo dominio persa. Pero el consejo de Tales demuestra que su sabiduría no se limitaba a las estrellas o a la moral personal. También se aplicaba al análisis político y estratégico. Tenía los pies en la tierra, al menos en este aspecto. Vale. Entonces su vejez transcurrió así, como una figura respetada en Mileto, combinando la contemplación profunda con destellos de astucia práctica y consejos basados en la razón. Una vida, al parecer, bastante coherente con su búsqueda intelectual. ¿Y sus últimos momentos? ¿Cómo fue su final?
Pues los relatos sobre sus últimos años sugieren una existencia fundamentalmente tranquila y serena. Parece que seguía enseñando si se lo pedían, continuaba sus reflexiones sobre el universo, encontraba satisfacción en la observación cotidiana del mundo, sin una búsqueda evidente de honores o riquezas adicionales. En cierto modo, su propia vida dedicada a la indagación racional era su mayor enseñanza, ¿no? ¿Y su muerte? ¿Fue igualmente tranquila, acorde a esa vida? La descripción que nos ha llegado es notablemente coherente con esa imagen de serenidad y contemplación. Ocurrió durante unos juegos deportivos públicos. Ya era muy anciano, claro, y había acudido como espectador. Simplemente observando. Nada más. Sí, estaba sentado en las gradas, bajo el intenso sol del verano jonio, observando las competiciones de los atletas. Una escena muy griega. ¿Qué sucedió exactamente? ¿Se sabe? Las fuentes indican que fue una combinación de factores propios de su avanzada edad y las circunstancias. El calor sofocante, la sed y la debilidad general de un cuerpo ya muy mayor. Simplemente, su vida se extinguió allí mismo, mientras observaba, sin más. Lo encontraron así, sin más, en su asiento. Sí, lo encontraron en su asiento, con el rostro apacible, sereno. La imagen que transmiten las fuentes es la de una muerte sin lucha ni dramatismo, casi como si, hasta en el último instante, su mente siguiera absorta en la contemplación del mundo, de ese orden visible e invisible que tanto le había fascinado investigar durante toda su vida. Entonces, ¿qué significa todo esto? Su muerte parece un reflejo casi perfecto de su vida. Tranquila, sin estridencias, centrada en la observación y la contemplación hasta el último aliento. Una muerte filosófica, podríamos decir, ¿no? Exacto. Es un final que parece la culminación natural de una vida dedicada a la búsqueda serena de la comprensión racional. Y los epitafios que se conservaron refuerzan esta idea. Hay uno muy conciso que dice algo así como: «Pequeña es esta tumba, pero su fama llega al cielo. Aquí yace el muy inteligente Tales». Conciso y elocuente, sí. Y había otro más, poético. Sí, hay otro, atribuido por algunas fuentes a Diógenes Laercio, que juega bellamente con la pasión vital de Tales. Sugiere que Zeus, el dios del cielo, se lo llevó consigo porque el anciano ya no podía ver desde la tierra las estrellas. Es una metáfora hermosa, ¿verdad? Conecta su muerte directamente con su dedicación a la astronomía y al conocimiento del cosmos, como si su último viaje fuera hacia aquello que siempre había intentado comprender. Hemos recorrido así los últimos años de Tales de Mileto, su vejez como sabio reconocido y venerado en Mileto, su carácter complejo y fascinante, oscilando entre la abstracción profunda, esa que a veces te hace caer en pozos, literalmente, y una sorprendente astucia práctica, la de las prensas de aceite o el consejo político. Y finalmente, una muerte notablemente serena en plena contemplación del mundo. Aquella pregunta inicial de Tales, ¿de qué está hecho todo?, se transformó en un debate vibrante que recorrió Grecia. Se propusieron modelos del cosmos radicalmente distintos. Se criticaron las ideas anteriores. Nació una tradición de pensamiento. Absolutamente. Y es fundamental entender que el paso del mito al logos, del relato tradicional a la explicación racional, no fue una sustitución instantánea ni completa. El pensamiento mítico siguió siendo muy importante en la cultura griega, claro. Claro, coexistieron. Exacto. Es que pararse a pensarlo es de verdad revolucionario. O sea, en un mundo donde todo eran dioses y héroes, llegar y decir, oye, ¿y si buscamos causas naturales? Justo. Y ahí está lo más fascinante, yo creo. Aunque parece que Tales no escribió nada o no nos ha llegado, su verdadera herencia no son esas respuestas, como lo del agua, es la metodología. El cómo llegar a ellas. Exacto. Observar directamente la naturaleza y usar la lógica. Si piensas en poetas como Hesíodo, que lo explicaban todo con genealogías divinas... Claro, la teogonía. Tales, implícitamente, dice, no, espera, podemos entenderlo mirando y pensando. Eso sí que fue un cambio de mentalidad brutal. Y es curioso que siendo tan importante no tengamos nada escrito por él, ¿verdad? Nada directo, no. Lo sabemos por otros, a veces mucho después, como Aristóteles. Lo poco que se le atribuye son frases cortas, como máximas, más del estilo de los 7 sabios, que era un grupo al que pertenecía. Seguramente era más un sabio práctico, un consejero, alguien influyente por lo que decía y hacía, como lo del eclipse, o sus supuestas habilidades como ingeniero. ¿Y quién siguió su camino entonces? Pues sus sucesores allí mismo, en Mileto,
que también son importantísimos. Anaximandro, que dicen fue su alumno, y luego Anaxímenes, alumno de Anaximandro. Ellos sí escribieron libros sobre la naturaleza. Siguiendo con la búsqueda del arjé, Anaximandro dijo que era lo apeiron, lo indefinido, Anaxímenes, el aire, y desarrollando ideas del cosmos más complejas. La escuela de Mileto fue, la cuna de todo esto. Seguramente discutían mucho entre ellos. Pero, y esto es importante creo, no podemos decir que esto fuera ciencia como la entendemos hoy, ¿o sí? No, ni de lejos. Cuidado con eso. Pusieron las bases, sí, pero les faltaban cosas clave de la ciencia actual. Experimentar de forma controlada, usar las mates de forma precisa para formular hipótesis más allá de la geometría básica, que otros revisaran tu trabajo, distinguir bien entre una idea y un hecho probado. Se basaban mucho en observar, sí, pero también muchísimo en especular, en que la idea fuera lógica en sí misma, más que en comprobarla una y otra vez en el mundo real. Entendido. Entonces, si intentamos sacar la esencia de todo esto que hemos hablado sobre Tales, ¿qué significa realmente? Pues significa, creo yo, que en la cabeza de una persona, en un sitio y un momento muy concretos, mirando algo tan normal como el agua, pero con una curiosidad brutal, con las pocas herramientas que tenía y abierto a lo que venía de fuera, pudo nacer una forma totalmente nueva de entender el mundo. Una forma que ya no buscaba respuestas en los dioses del Olimpo, sino en la propia naturaleza. Exactamente. La idea del agua como arjé hoy nos puede parecer simple, claro. Ya Anaximandro y Anaxímenes la superaron enseguida. Pero el legado de Tales no es esa respuesta. Es la pregunta, ¿cuál es el principio de todo? Es el método que empieza a esbozar, mirar, razonar, buscar causas naturales, y es la actitud. La confianza en que podemos entender el universo con nuestra razón. Los de Mileto, con Tales a la cabeza, no solo dieron teorías, descubrieron que era posible investigar la naturaleza de forma racional. Y quizás, para terminar, podríamos quedarnos con esto. La herencia de Tales y sus sucesores es una invitación permanente, una invitación a no conformarnos con las explicaciones heredadas o superficiales, a observar el mundo con curiosidad insaciable, a preguntar siempre ¿por qué? Y a usar la razón y la evidencia para buscar respuestas coherentes y fundamentadas. En nuestro mundo actual, inundado de información a menudo fragmentada y polarizada, ¿cómo podemos cultivar hoy esa misma búsqueda honesta de claridad y comprensión que ellos iniciaron? ¿Cómo aplicar ese espíritu crítico y racional para navegar la complejidad que nos rodea? Es una pregunta que, 2500 años después, sigue siendo tan relevante como entonces. Una reflexión poderosa para cerrar nuestro recorrido de hoy. Gracias por acompañarnos en esta inmersión profunda en los albores del pensamiento occidental. Esperamos que este viaje por la vida y las ideas de los primeros filósofos haya sido estimulante y haya despertado nuevas preguntas. Ojalá su historia inspire a observar, a preguntar y a explorar el mundo que nos rodea. Hasta la próxima exploración.